En esta noche vamos a continuar nuestra serie sobre las verdades del Evangelio, estas verdades que se encuentran en la palabra de Dios, donde extraemos desde su propia palabra inspirada, la Biblia, en la cual nosotros encontramos respuestas para todas las cosas que necesitamos. Su palabra es verdad y absoluta. Y en esta noche, jueves 29 de abril, vamos a ver el tema Un nuevo corazón. ¿Cómo es que Dios cambia el corazón del hombre? Antes un corazón inclinado hacia el mal, y cómo Él pone un nuevo corazón que tenga nuevos afectos para amarle, para obedecerle. Y esto trae como resultado transformar las familias también, porque para que nosotros amemos de la manera que Dios lo demanda, solamente es naciendo de Él, solamente es por una operación que Él hace al interno del corazón humano. Así que un nuevo corazón, vamos a estar hoy viendo este tema y vamos a pasar a nuestro estudio. Compartir pantalla para que sigamos la secuencia del tema. Son 2 puntos lo que vamos a ver. Un nuevo corazón. Ahí nuestro texto base de esta noche se basa en Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel lo encontramos en el Antiguo Testamento. Fue uno de los profetas que Dios levantó para traer dirección a su pueblo a través de su palabra. Y Ezequiel está ahí hablando a la nación de Israel, una nación que fue elegida por Dios, una nación que no existía, pero que dentro del plan redentor del Señor, Él había escogido un pueblo que no era para manifestar su gloria y que ellos fueran testigos a las naciones de la tierra. Pero el pueblo se desvió vez tras vez, fueron en pos de dioses falsos, había mucho pecado en el pueblo, y todas estas obras que ellos hacían violaban constantemente la ley de Dios. Y había una promesa que había estado conectada desde Génesis 3:15, que nos hablaba de la simiente, que hemos estado estudiando también, la cual es Cristo, quien era la simiente prometida, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para las demás naciones, incluyendo los gentiles, de los cuales Dios haría de ambos pueblos un solo pueblo. Eso lo encontramos en algunos de los capítulos de Romanos. Entonces, esta profecía que viene a dar el profeta Ezequiel, inspirado por Dios, estaba apuntando a esa promesa que Cristo ganaría, esa promesa que Cristo establecería en un mejor pacto a través de su alianza, a través de la alianza de la sangre y de la carne que sería entregada y derramada a favor nuestro. Entonces Ezequiel dice ahí en el pasaje, además, Dios está hablando ahí a la nación, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dios estaba hablando a la nación de Israel acerca de ese pacto que sería constituido bajo mejores promesas y bajo esa gracia que Dios manifestaría en la vida de su propio Hijo, entregándolo por los pecadores y Él constituyéndose como el que justifica a los que son de Él. Pero para eso necesitamos conocer qué dice la Biblia acerca del corazón humano en su estado natural, porque esta gran cantidad de personas en el mundo pues posee todavía ese corazón natural con el que viene, y nosotros hemos conocido por medio del estudio que hemos estado brindando acerca de la naturaleza del hombre después de la caída en el Edén. Toda la raza humana quedó bajo maldición
y hemos heredado esa naturaleza vieja del primer Adán. Por eso es importante conocer el por qué necesitamos o por qué el hombre que no conoce a Dios necesita un nuevo corazón. Y vamos a ver la primera parte. La pregunta es, ¿por qué necesitamos un corazón nuevo? ¿O por qué el ser humano necesita un corazón nuevo? Y número uno, vamos a pasar a desarrollar el tema. La razón por la que necesitamos un corazón nuevo es porque nuestro corazón está contaminado a causa del pecado. Nosotros necesitamos también definir qué es corazón. Corazón, eso que se conoce, donde está en nuestras voluntades, nuestras emociones, desde donde parte todo lo que somos nosotros, desde lo interior para hacer acciones externas. Ese es el órgano del corazón. Y que no simplemente es ese órgano que nos ayuda a expulsar la sangre al organismo, sino que tiene esa conciencia puesta por Dios, que está conectado con la mente también, para que el hombre pueda tomar decisiones, moverse y hacer estas acciones. Y Jeremías capítulo 17, verso 9, otro profeta del Antiguo Testamento nos habla acerca de la condición del corazón en su estado natural, en ese estado, en Adán, en el primer Adán, cómo es ese corazón que tiene las personas que están separadas de Dios. Ahí en el texto de Jeremías capítulo 17, verso 9 nos dice, más engañoso que todo, está hablando del corazón, más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y usted nota ese pasaje nos da tres características negativas del corazón en su estado natural. Nos dice que es más engañoso que todo, sin remedio y que nadie lo puede comprender. Si había usted preguntado cuál es el estado de su corazón separado de Dios, pues ahí la Biblia nos da la descripción. Que más que cualquier cosa, el corazón es engañoso. Y la Biblia lo describe de esa manera porque el ser humano no se puede confiar de su propio corazón. Hoy en día, pues hay diversidad de medios o de métodos para poder ayudar a las personas que llegan a dar consejos y algunos de ellos escuchamos frases como confía en ti mismo. Escuchamos mucho eso. Confía en ti mismo. Sigue tus instintos. Su corazón nunca lo llevará por el mal camino, dicen otros. Entonces apelan a que el corazón es una fuente que le puede guiar a tomar decisiones correctas y que debemos confiar en nosotros mismos. Eso dice mucho las filosofías humanas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que más nos importa? Jeremías dice que engañoso es el corazón, porque el corazón del ser humano es tan cambiante. En la mañana podemos estar tan emocionalmente positivos que queremos ganar el mundo, pero en la tarde es tan cambiante que puede decaer y entrar en una etapa casi depresiva. Entonces es engañoso, no se puede confiar en el corazón en su estado natural. Incluso los creyentes no debemos confiar en nuestro propio corazón. Nuestra confianza debe de estar puesta en la palabra de Dios, en lo que Él ha revelado para nuestra vida acá en la tierra. Así que vemos cuán engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solo eso, dice, y sin remedio. Esa es una palabra, o sea, que no tiene pues
cómo curarlo, no hay un medio por el cual el corazón pueda ser sanado humanamente. Entonces, es como una enfermedad, ¿verdad? No, si no hay el medicamento, si no ha sido descubierto, esa enfermedad no tiene remedio y la persona va a agravarse o a fallecer. Entonces, el corazón en su estado natural es sin remedio porque no hay poder humano que pueda curarlo. Personas buscan aconsejar, como decíamos al inicio, pero estos consejos también están afectados porque quien nos está aconsejando también tiene un corazón engañoso y nos puede dar malos consejos motivados por el impulso del momento, por las emociones del momento. Por esas razones que no es confiable. Y también nos dice la tercera característica negativa del corazón es que ¿quién lo comprenderá? Si ni siquiera nosotros mismos podemos comprender nuestro corazón, somos tan volátiles, somos tan incomprensibles que difícilmente nosotros mismos podamos encontrar salida, dado de que estamos siempre metidos en situaciones difíciles buscando encontrar la salida. Y que no existe ningún poder humano, no existe nadie que pueda conocer el corazón del hombre. Y ahí estamos apuntando que el único que puede conocer el corazón del hombre y que de hecho lo conoce porque es el creador, es Dios mismo. Pero más adelante vamos a ver cómo Dios trata con el corazón humano. Si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro corazón y obedecemos a ese tipo de consejos que nos dicen que nos confiemos, que confiemos en nosotros mismos, que sigamos nuestros instintos, que sigamos el latir de nuestro corazón, pero no darnos cuenta del estado pecaminoso del corazón nos llevará a minimizar la gravedad de la condenación en que se encuentra el ser humano alejado de Dios. Si no nos damos cuenta de esa realidad descriptiva de lo que hace la Biblia en cuanto al corazón del ser humano separado de Dios, vamos siempre a minimizar nuestros pecados. Vamos siempre a andar obedeciendo a los sentimientos, a nuestras propias voluntades, y no nos daremos cuenta que están afectadas por el pecado. Todo ha sido afectado por el pecado. Y es muy importante reconocerlo. Cuán grave es la condenación del estado del ser humano separado de Dios. Su corazón está afectado, sus afectos, sus sentimientos no son puros, ni delante de Dios, ni mucho menos a veces de las familias. Por eso hay grandes conflictos en la familia, porque nuestro corazón está inclinado al mal y es egoísta y busca lo suyo propio. Que vemos como desde el Antiguo Testamento conocemos acerca de lo que Dios dice de la naturaleza de el corazón sin Dios, de su estado natural. También otro libro, Eclesiastés, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, verso 3, nos habla una verdad muy, muy fuerte, muy certera. Dice ahí que el corazón de los hijos de los hombres, ahí nos incluimos todos, la raza humana. Cuando dice los hijos de los hombres, somos todos aquellos que descendemos de Adán y Eva. Dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Y no solamente eso, sino que hay locura en su corazón toda su vida. Quizás nunca habíamos estado ahí sentados meditando o escuchando lo que la Biblia dice acerca del corazón. Y puede que nos cause sorpresa cómo lo describe, porque al escuchar palabras como que el corazón humano está lleno de maldad, muchos saltarían molestos quizás diciendo, no, yo no tengo mi corazón tan lleno de maldad. Eso lo tienen los asesinos, los violadores,
y empezamos a categorizar la maldad en base a las acciones que hace el ser humano. Entonces, estamos excluyéndonos de cómo la Biblia nos describe a todos por igual, porque desde la perspectiva de Dios, el cual es el único que tiene ese poder para evaluar el corazón del ser humano, él ya ha dictado esa sentencia de que el corazón nuestro en el estado natural en Adán está lleno de maldad, no por cuánto pecado o cuántas acciones o cuán grave hayan sido, sino que delante de Dios sea un pecado pequeño como la mentira, el chisme, la murmuración, o sea un grande como el asesinato, la violación, delante de Dios es igual. Obviamente en la tierra estas acciones tendrán consecuencias, ¿verdad? El asesino va a prisión, el violador por igual, un mentiroso pues no, ¿verdad? Pero tiene otras implicaciones que daña también la familia, daña al prójimo, dar falso testimonio, es violar los mandamientos de Dios. La codicia es violar los mandamientos de Dios. Y todas estas cosas están anidadas en el corazón del hombre. Por eso lo describe como que está lleno de maldad el corazón. Y note que también dice que hay una locura en su corazón toda su vida. Podemos llegar hasta edades avanzadas, sin embargo, la locura del corazón siempre se manifiesta tomando decisiones nefastas y no solamente que afectan de manera individual, sino que siempre estará arrastrando esas decisiones basadas en corazones manchados por el pecado, afectarán siempre a la familia, a aquellos seres queridos y vamos en esa locura en la vida. Y ahí dice que después de eso se van a los muertos, ahí donde termina nuestra etapa aquí en la tierra de vivir. Pero hay locura en el corazón toda su vida. Ese libro de Eclesiastés y los proverbios son muy conocidos porque nos habla de la sabiduría. Y el sabio Salomón, que es muy conocido en la Biblia, hablaba acerca de que la vida es una vanidad, vanidad de vanidades. También Proverbios 28-26, que es un libro de sabiduría, de consejo, nos describe el corazón y nos dice que el que confía, la persona que confía en su propio corazón es un necio. Ahí nos damos cuenta la gravedad de el pecado que está dentro de nosotros. Estamos hablando de que en el corazón está nuestra voluntad y nuestras emociones. Desde ahí es donde sale todo. El que confía en su propio corazón es un necio. Que debemos tener cuidado cuando queremos obedecer al impulso de nuestro corazón o al sentimiento, dado de que no es una guía apropiada, el cual es como una ruleta rusa que a veces nos puede ir bien y la mayoría de veces nos va mal, ¿verdad? En la elección que tomamos. Entonces, todos estos comentarios que la gente hace acerca de centrar nuestras decisiones en los instintos del corazón, el problema es que estos comentarios no tienen ningún sustento bíblico, no los encontramos en la Biblia. Y en lugar de confiar en nuestros corazones, estamos llamados a encomendar nuestros corazones a Dios, dado que Él es el que nos conoce en su totalidad. Pasajes como fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es el consejo de la palabra de Dios. A no fiarnos, a no poner nuestra confianza en un corazón manchado por el pecado, porque quien lo hace lo describe la Biblia como un necio. Así que para que algo ofrezca la dirección correcta debe estar basado en la verdad objetiva. Todos aquellos pensamientos o consejos basados en nuestro impulso
van a afectar a las personas a las cuales estamos aconsejando, porque no hay una verdad objetiva en ello, ¿verdad? Sino que es nacido de nuestro propio corazón pecaminoso. Y eso es lo que la Biblia nos llama a corregir, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio corazón. Y vemos, estos solo son unos cuantos pasajes, pero si yo pudiese abrir más la Biblia y estamos en el Antiguo Testamento, es abundante el tema del corazón, porque ahí es la raíz de los males del hombre. Ahí está el problema interno en el hombre, y a lo largo de la escritura encontraremos que ese análisis final del estado caído del hombre es corrupción, un corazón corrupto. Cuando nosotros hablamos de que es una doctrina o una enseñanza que está a lo largo de las escrituras, es que lo vemos tanto en el Antiguo así como en el Nuevo Testamento. Es algo consistente. Cuando Dios está hablando de continuo acerca de la naturaleza del corazón del hombre, es ciertamente abundante lo que él habla. Y como vimos esos pasajes del Antiguo Testamento, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Cómo continúa ese retrato del corazón del hombre en su estado caído en Adán? El Señor Jesús sigue exponiendo de forma clara la naturaleza del corazón humano, y así lo describe en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 14, 23. Y para ponerles un contexto de lo que vamos a leer, los fariseos, algunos líderes religiosos del pueblo de Israel, que se supone que eran los estudiosos y los maestros del pueblo de Israel, ellos estaban acusando a los discípulos de Jesús porque estos no se lavaban las manos para comer. Y entonces ellos seguían las tradiciones de que tenía que haber una purificación para tomar los alimentos, y ellos estaban acusando a los discípulos de que ellos estaban contaminando. Y en ese contexto, Jesús comienza a hablar y dice desde el verso 14 que, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, dice Jesús. Ahí está hablando en ese contexto de que ellos estaban hablando de por qué no se lavan las manos, de algo externo. Y Jesús les está diciendo que no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. El asunto es lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, dice Jesús. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Eso está hablando de los alimentos, ¿verdad?, que ingerimos, que no le puede contaminar en su interior, porque estas cosas salen, dice, viene al vientre y sale a la letrina o al sanitario cada vez que ingerimos alimentos. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Y el Señor está ahí confrontando a los líderes religiosos, a los fariseos, porque ellos estaban más preocupados por las cosas externas, por limpiar el vaso externo, pero no estaban preocupados por su interior, por su vida interna, por lo que eran. Así muchas veces las personas cuidan más la apariencia externa, y son meticulosos en ese sentido. Incluso en la vida religiosa, en las iglesias, se cuida mucho lo externo, pero por dentro
como Jesús dice también en otros pasajes, son sepulcros abiertos, porque hay podredumbre, hay contaminación en el interior del hombre. ¿Y cómo es que vamos a preocuparnos por las cosas externas y no nos vamos a preocupar por las cosas internas de lo que sale de nuestro interior? Eso es lo que contamina al hombre, lo que está diciendo Jesús. Lo que realmente contamina es lo que sale de adentro de un corazón podrido, de un corazón corrupto, de un corazón manchado por el pecado. Y él dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro, mire, ahí está, dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale dentro del corazón de los hombres? Ahí nos damos cuenta la gravedad del pecado del corazón del hombre separado de Dios. Salen los malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos, creyentes como no creyentes. De nuestro interior salen los malos pensamientos. Los adulterios salen dentro del interior del hombre, del corazón. Nadie adultera así de manera abrupta de un solo, sino que hay un proceso en el cual el corazón está siendo seducido, está cavilando, está meditando, está pensando, está anhelando hacer esas cosas y finalmente llega a concretar estas acciones, estas obras pecaminosas como el adulterio, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No sé si me pueden ayudar con el audio. Alguien creo que tiene prendido su micrófono para no escuchar al fondo el sonido. Muchas gracias. Entonces nos damos cuenta lo que Jesús está exponiendo de esa naturaleza del corazón humano. Ahí nos está dando una exhortación muy fuerte a que no pongamos nuestra mirada en las cosas externas, sino en las que están dentro de nosotros, porque de ahí nacen todas esas maldades que se manifiestan externamente y que dañan el corazón del hombre y también a las demás personas. Todo este listado que nos da, y podríamos enumerar muchos más, el chisme, la murmuración, la codicia, todas estas cosas nos llevan a cometer este tipo de males. Creo que Johnny tiene su micrófono encendido. ¿Se me ayuda, por favor? Escucha el sonido. Así que vemos a lo largo de la Biblia en estos cuantos pasajes que cuán terrible es el corazón del ser humano. Y entonces nos damos cuenta que lo que el ser humano necesita no es mejorar su conducta. El problema no está en la conducta. Muchas veces pensamos de que si mejoramos nuestra conducta, entonces vamos a ser mejores y vamos a cambiar. Y nos metemos a base de reglas para tratar de mejorar nuestra moral, pero vemos que el problema persiste. Tampoco es la falta de educación. Personas pueden tener un título universitario y eso no significa de que haya una transformación, un cambio en su interior para ser mejores personas, porque nadie puede ser mejor persona en el sentido que Dios demanda. No se trata tampoco de la cultura. A veces echamos la culpa al entorno que nos rodea. Decimos, no, que este ambiente de este tiempo es muy lleno de maldad, la música, este reggaetón, antes no había esto, antes la música era mejor.
y empezamos a echarle culpa al entorno. Pero eso no es cierto, porque la maldad ha estado siempre vinculante en el interior del hombre, desde la caída de Adán, y podemos seguir el relato bíblico. Encontramos en Génesis 6 que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, porque sus pensamientos eran de continuo hacer el mal. Luego encontramos más adelante la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque era una sociedad perversa que había violado la palabra de Dios, se habían hecho liberales a más no poder, practicando el homosexualismo, el lesbianismo en esa sociedad antigua, y Dios destruyó la sodomía en esa época. Y a lo largo del relato bíblico, de la historia bíblica, nos damos cuenta que el problema siempre está ahí. Ya en Romanos 1, Pablo nos habla acerca de que el hombre y la mujer cambiaron el uso natural y se echaron entre hombre con hombre, y Dios los entregó, dice, a estas pasiones desordenadas para que sean condenados. Así que no es un factor de la conducta, de la falta de educación y de la cultura, porque podemos llegar a tener estos títulos de educación, podemos tener una buena cultura, pero son cosas externas, son cosas que recibimos de manera externa, pero va a cambiar nuestra apariencia en lo exterior, pero el problema sigue siendo el mismo. El problema es algo espiritual, es un problema interno. Eso necesita ser cambiado y solamente puede ser posible por obra de Dios. Dígame qué persona, qué experto puede llegar al interior del hombre y reformarlo. Absolutamente nada ni nadie podrá hacerlo. Necesita entonces el hombre un cambio de nuevo, un cambio total, un nuevo corazón que pueda tener nuevos afectos, afectos piadosos, puros, que amen a Dios, amen su ley y por consiguiente amar a su prójimo. Porque en esto resumía Jesús la ley, dice: ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y dice que el segundo se desprende de esto, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto solo es posible con el cambio de un corazón. Es como que el Señor arrancara nuestro corazón de manera literal en esa operación quirúrgica espiritual y arrancara nuestro corazón sucio, lleno de maldad, y pusiera un corazón nuevo que pudiese mostrar cosas agradables, santas para Dios. Vemos entonces esta gravedad del pecado que está en el interior del hombre. De ahí es donde nacen las guerras, de ahí es donde nace el odio de este corazón perverso. Y este mismo corazón perverso no regenerado ha estado ahí en el mundo caído y rechaza las verdades radicales de la palabra de Dios, de tal manera que hoy en día el incremento de la maldad se acelera y la Biblia es rechazada por una sociedad que quiere redefinir los valores morales y espirituales. Tenemos ahora estos movimientos liberales que cada día luchan por imponer su ideología, su moralidad torcida, para que la sociedad acepte lo inmoral como algo bueno e inclusivo. Y lo vemos ahora en las escuelas en muchos países que están obligando a los maestros a enseñar estos libros torcidos que quieren enseñar que la homosexualidad y el lesbianismo es algo bueno y que los niños deben de empezar a abrazarlo. También tenemos iglesias liberales que en base a ese inclusivismo aceptan parejas del mismo sexo, incluso hay ordenamiento de ministros homosexuales, lesbianas, y surgen pensamientos que nacen de un corazón contaminado. Frases como: Dios nos ama tal como somos,
Dios bendice el amor y no importa cómo seamos. Ese tipo de frases lo que hace es dañar más bien el corazón del hombre, el pensamiento, agrava nuestra situación porque estamos fabricando a un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Escritura, Él es santo y Él es perfecto, por lo cual no pasará por alto los pecados de los hombres. Las personas siguen buscando ayuda para sus problemas internos, emocionales, visitan a expertos en la materia, incluso algunos llegan a atreverse a visitar hechiceros para cambiar su estado espiritual. Pero cada vez se agrava más el problema y oscuridad viene al corazón. Y eso es lo que la Escritura nos hace ver acerca de la gravedad del corazón del hombre. En Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? ¿De dónde vienen estos malestares y estos conflictos entre la pareja? ¿De dónde vienen estos conflictos en el trabajo? ¿De dónde vienen estos conflictos en la sociedad, en los países que están en guerra constante? ¿De dónde vienen estas pasiones? ¿De dónde viene esta maldad? ¿No vienen acaso de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros? Dice Santiago capítulo 4, verso 1. Que la Biblia es muy abundante en cuanto a este tema y nosotros necesitamos evaluarnos a la luz de la Escritura el por qué estas pasiones desordenadas gobiernan lo interno y hace mucho daño, no solamente de manera individual, sino a la familia. Santiago capítulo 3, verso 14, continúa exponiendo y dice, pero si tenéis celos amargos, ¿alguien tiene celos amargos? Si tienes celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La próxima vez que nosotros recordemos el estado del corazón separado de Dios, incluso como creyentes, nuestro corazón sigue siendo inclinado muchas veces a la maldad, pero debemos reconocer que depositar nuestra confianza en los impulsos del corazón solo agrava el problema y vamos de problema tras problema y llevamos una carga grande porque no sabemos identificar estas verdades espirituales que están en la Escritura. ¿Cómo es que Dios opera ese cambio de corazón? Entonces dijimos, ¿por qué necesitamos un nuevo corazón? Dijimos porque el corazón en su estado natural está contaminado y está condenado por causa del pecado. Número 2, porque solo Dios puede darnos un corazón nuevo para que nuestros afectos sean cambiados radicalmente. Y ya hemos visto que el ser humano por sí mismo es imposible que pueda cambiarse. Muchas personas se acercan a la iglesia por los motivos equivocados. Buscan ayuda para poder reformar su hogar destruido. Y está bien, ¿verdad? Muchas veces hemos llegado por esas razones, pero no precisamente deberían de ser las correctas. Muchas veces llegan las personas porque pues no puede con alguna situación en especial, ya sea financiera o ya sea por algún vicio que tiene. Entonces esperan que el ministro o el predicador o los líderes de la iglesia hagan algo, una oración para que mágicamente el hombre pueda haber un cambio en su hogar o en su vicio.
Pero hacerlo de esa manera no funciona y no es apropiado. Por esa razón, la Biblia no nos manda a que hagamos del cristianismo algo místico, algo mágico. Claro, el poder de Dios es real, pero ha dejado su palabra para poder instruirnos, para saber cómo es que opera Él en esa gracia divina. Así que llegar a la iglesia o pretender que Dios nos va a solucionar los problemas son los motivos equivocados, porque debemos llegar con el propósito de que Él nos dé un nuevo corazón. Solamente así, por la gracia de Él, va a cambiar la familia cuando seamos un ejemplo para nuestros hijos, para nuestra esposa o para el esposo. Es el cambio de un corazón lo que necesita el hombre, no es solucionarle los problemas. Puede solucionar un problema por gracia y misericordia de Dios, pero siempre digo esto, a la vuelta hay 2, 3 problemas y la vida no consiste en andar parchando los problemas que tenemos. Venir a Cristo, experimentar ese nuevo nacimiento, un nuevo corazón, lo es todo, porque Él comienza a limpiarnos, a purificarnos y poner sus pensamientos y su voluntad, su ley en nuestro corazón. Así que el cambio del corazón no es más lo que la Biblia describe, no es más que lo que la Biblia describe como el nuevo nacimiento. Un nuevo corazón es pasar por la experiencia milagrosa del nuevo nacimiento que Dios opera o imparte en pecadores por su gracia y misericordia. Ya hemos visto que este nuevo nacimiento solamente es producido por el poder de Dios, no por manipulaciones humanas, no por recitaciones de oraciones, sino por la gracia de Dios que abre los ojos y el corazón de los incrédulos, de los pecadores, para que les resplandezca el evangelio y Él ponga ese nuevo corazón para creer a su palabra, creer en la obra de Cristo. Y esta promesa había sido anunciada por los profetas desde el Antiguo Testamento, la promesa de un nuevo pacto en el que Dios entraría nuevamente en una relación de pacto con su pueblo, pero ahora a través de los méritos de Cristo. Y en la Biblia por eso encontramos los dos pactos, este Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Se conoce como el pacto de obras desde Adán y los profetas en el Antiguo Testamento. Obviamente Cristo no había sido manifestado, su obra no había sido cumplida y habían leyes que el pueblo debía de obedecer. Esas leyes que fueron dadas en el monte Sinaí con el propósito de señalar el pecado del pueblo, en obedecerle de una manera, por decirlo así, por obras o una obediencia. Pero sabemos que nadie podía obedecer de manera perfecta la ley de Dios. Por eso siempre la promesa apuntaba a la persona de Cristo que vendría y cumpliría por nosotros la ley de Dios de manera perfecta, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que se cumplieran las escrituras. Y a través de esa obra redentora de Cristo, al derramar su sangre por los pecados, al levantarse de la muerte en su resurrección, entonces ha sido dada esa gracia, esa justicia que ahora es dada a los pecadores que creen en esa promesa de vida eterna. Ese es el nuevo pacto establecido por los méritos de Cristo. Y a eso también estaba apuntando el profeta cuando hablaba a Dios y Dios les estaba diciendo a la nación de Israel, además les daré un corazón nuevo. Porque el corazón natural, aunque tuviesen la ley,
los mandamientos de Dios era incapaz de cumplirlos y siempre quedaba esa deuda. Y él dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Él enviaría la promesa del Espíritu Santo también para que morara en el interior de los creyentes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, ese corazón lleno de corrupción, de maldad, como hemos visto en los textos a lo largo de la Escritura, y les daré un corazón de carne. Ya no un corazón que rechaza la ley, la palabra de Dios, sino un corazón sensible que se deleita en los mandamientos de Dios, en obedecerle, amarle y vivir para su gloria. Ese es el cambio del corazón, un nuevo corazón que significa una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3 al 7, lo hemos señalado varias veces, porque ahí nos habla acerca del nuevo nacimiento y Jesús mismo está hablando esta verdad de la palabra de Dios que es tan importante para nuestros días. Y Jesús está hablando en su diálogo con Nicodemo, que ya hemos mencionado que era un maestro de la ley, era alguien que conocía la palabra de Dios y él pensaba que por guardar la ley y las tradiciones, él merecía el cielo, pero Cristo viene a confrontarlo con la verdad. Y Nicodemo había venido de noche en el verso 2 y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Había venido de manera secreta este maestro de la ley, como para no ser visto de los demás, cuidando su reputación. Y estaba halagando al Señor por las obras maravillosas, las curaciones de los ciegos, todas estas obras milagrosas, pero Jesús, que conoce el corazón del hombre, ve que este hombre está lejos de merecer el cielo. Y respondió Jesús y le dice, de cierto, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo entra en esa conversación y él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo, de cierto, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, lo que es construido por obras humanas, por el mérito humano, eso es carne, eso es propio del ser humano. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí nos damos cuenta que el nuevo nacimiento es un acto divino. Y esa frase, nacido de nuevo, literalmente significa nacido de arriba. Y en Juan capítulo 1 nos dice de que estos han sido engendrados por voluntad divina y no por voluntad humana. Nicodemo tenía una necesidad verdadera, así como lo tienen las personas que están separadas de Dios, incluso muchos dentro de las iglesias que están autoengañados. Él necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual, porque la salvación no se constituye en base al mérito humano. El nacer de nuevo es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, encontramos también el nuevo nacimiento. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y vemos a aquella persona perdida en su pecado, como la mujer que fue descubierta
en el acto mismo del adulterio iba a ser apedreada y Jesús la perdonó y le dijo, vete y no peques más. Como el caso de muchos pecadores, como Pablo, perseguidor de la iglesia, y que el Señor lo alcanzó y lo hizo una nueva criatura. Y testimonios tenemos alrededor nuestro también de personas perversas y que el Señor operó el nuevo nacimiento y hoy lo vemos de manera piadosa, con hogares consagrados a Dios. Es el caso de todos aquellos que hemos venido a la fe salvadora, que nos encontrábamos en esa situación de pecado, separados de Dios, en enemistad contra Dios, pero por la obra del nuevo nacimiento, Él cambió nuestros afectos y nos pone ahora a hacer su voluntad y su propósito en esta tierra, a no vivir simplemente para nuestros deseos egoístas, sino para servir a los demás y servir desde la palabra de Dios, desde el testimonio de la palabra de Dios. En Tito capítulo 3, verso 5, también encontramos estos pasajes que nos hablan acerca de la nueva vida en Cristo. Capítulo 3, verso 5. Nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, también nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estos pasajes nos hablan acerca del poder de Dios produciendo el nuevo nacimiento en pecadores. Eran merecedores de la condenación como toda raza humana, pero Dios en su misericordia, por su plan benevolente, los eligió para salvación. El nacer de nuevo también transmite la idea de volverse hijo de Dios al confiar en el nombre de Cristo. Somos adoptados en la familia de Dios. No estamos huérfanos en el mundo. Ahora tenemos una familia en Cristo que la constituyen todos los hermanos en la fe y nuestro hermano mayor que es Cristo. Hemos sido adoptados por medio de Cristo. La pregunta viene de manera lógica. ¿Por qué una persona necesita nacer de nuevo? Bueno, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Cristo y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya hemos visto la podredumbre del corazón humano separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, porque lo que sale de adentro es lo que contamina al hombre. Y lo que sale es adulterio, fornicación, lascivia, mentira, codicia y todas estas cosas que leímos y Jesús mismo lo mencionó. Pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo ocurre esto? Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 declara, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es del Señor de principio a fin, no es por mérito humano. ¿Qué puede hacer un pecador que está imposibilitado, incapacitado para creer? Solamente puede ir en humildad, clamando, orando, pidiendo misericordia a Dios para que efectúe el nuevo nacimiento, porque hemos visto, el nuevo nacimiento no es producido por la manipulación humana, solo por la misericordia de Dios, para que nadie se gloríe y solo Dios reciba la gloria en la salvación de su pueblo. Finalmente, en Primera de Pedro capítulo 1, nos llama a Cristo a una vida santa, un llamamiento a una vida santa. Y nos dice Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es el nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué maravillosa la palabra de Dios por sí misma. La palabra de Dios es el mensaje y solamente necesitamos transmitirlo. Y ahí nos da todo el cuadro completo de la vida de un nacido de nuevo, de alguien que ha resucitado de arriba. Nos da esa esperanza a través de ese nuevo corazón. Ha sido capacitado para poder enfrentar la batalla constante de la carne, a pasar las adversidades en este mundo, porque es necesario que pasemos por diversas pruebas para que nuestra fe sea refinada, pero manteniendo una esperanza de que al fin de todo, los que somos de la fe, esa salvación será manifestada de manera total. Y los profetas como Ezequiel y Jeremías indagaron acerca de este tiempo, lo cual apuntaba a Cristo, en el cual ahora todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Oremos en esta noche. Padre, te damos gracias porque tu palabra es extraordinaria y aunque a la naturaleza caída no gusta, Señor, tu palabra es verdad, Señor. Por tu palabra hiciste el mundo y todas las cosas que en él existen. Creaste al hombre, Señor. Conoces todo por persona, por familia. Conoces los pensamientos. Aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya la conoces, Señor. Porque tú eres Dios. Tú eres omnipotente, Señor. Y rogamos para que dentro de las personas que quizás no han tenido el nuevo nacimiento, tú operes, Señor, esa obra de gracia divina, misericordiosa, para que sean atraídos a ti, Señor, y puedan entrar dentro del redil de tu pueblo, Señor. Oro, Señor, para que en tu misericordia y según tu plan perfecto, llames, Señor, a la fe salvadora, a los que nos escuchan, Padre, en este mensaje, Señor. Recibe la gloria
por todos los siglos, Señor. Amén.